Tal, Mauro, ya sos como un participante asiduo de esta mesa, lo invitamos seguido, Mauro Embe, analista internacional, hoy obviamente para hablarnos de esta tregua entre Israel e Irán y el fin de la guerra, interpreto yo, pero vos desarrollá. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo Bien. bien? Un gusto estar nuevamente. Efectivamente no sabemos, por ahora hay un cese al fuego. Esperemos que este cese al fuego se mantenga. Un cese al fuego que no necesariamente va a llevar a la paz tampoco entre Irán e Israel, van a seguir siendo enemigos porque el régimen iraní no cayó. Algunas probabilidades había que cayera, no era muy alta, finalmente al menos por ahora no pasó. Y tenemos una situación donde se va a reconfigurar el Medio Oriente, quizás no de manera extrema como hubiese sido la caída del régimen de los ayatolás en Irán, pero sí una reconfiguración que marca un antes y un después, y que si vamos al antes, sin dudas esto empezó el 7 de octubre. O sea, sin dudas el ataque de Hamás del 7 de octubre, el grupo terrorista Hamás sobre el Estado de Israel, rompió con las dinámicas de Medio Oriente que nos lleva a decir, bueno, algo está cambiando, no solo por lo que pasó en la Franja de Gaza, después lo que pasó en Líbano, hoy en día lo que pasa en Irán, y por supuesto lo que pasa también con el involucramiento de Estados Unidos de manera directa. Los Estados Unidos no se involucraba directamente hacía mucho tiempo, quizás sí bombardeaba, pero al menos así con una operación aérea que salió desde Missouri, ¿no?, de los Estados Unidos, sobre todo con los famosos bombarderos B-2, que son eso que parecen, vieron, como una nave espacial, que son bombarderos furtivos que no son detectables, es muy difícil detectarlos, y que eran los únicos que podían cargar la bomba GBU-57, que es esa famosa bomba que podía destruir, no sé si está viendo el mapa. No está en pantalla. No, Ok, ahí está. Bueno, la central de enriquecimiento de uranio de Fordow, que es esa que está en rojito ahí, la que está en rojo, que era la más complicada de acceder. ¿Por qué era la más complicada de acceder? Porque está en una región montañosa, estaba varias decenas de metros bajo tierra, y la única manera que tenía, ya sea Israel o Estados Unidos, para poder terminar con ese lugar, al menos sellarlo, de lo que voy a hablar un poquito ahora, era con este tipo de bomba, que es la más poderosa que poseen los Estados Unidos de América antes del arma nuclear, que puede perforar varios metros de concreto antes de explotar. Pero no solo una bomba, sino al menos dos bombas, lo que recuerda al objetivo de la última película, no sé si la vieron, de Top Gun. No sé si se acuerdan de la película. Que justamente Top Gun Maverick, la misión era justamente un enemigo de los Estados Unidos de América, tiene una central nuclear que había que destruir con dos bombas. Algo muy parecido a lo que pasó en Fordow, que efectivamente, según el presidente Donald Trump de los Estados Unidos, se llevó a cabo. ¿Okay? Se llevó a cabo el ataque y fue destruido. Después hay informes tanto de la CIA, cosa que es, del Pentágono, y también dentro del Estado de Israel, que dice que no se destruyó completamente, sino que pudo haber quedado sellada la entrada a la planta de enriquecimiento de uranio, por lo que no podrían ingresar ni sacar los materiales si es que no lo sacaron antes. Bueno, porque ahora está la principal cuestión. Trump dice, fue destruido el plan nuclear iraní. Israel dice lo mismo, pero no tanto, y hay informes que dicen que Irán podría estar a 6 meses de nuevo de tener un arma nuclear. Irán también, o sea, en este cese del fuego, donde hay compromiso de ambas partes, y ahora Trump está, no sé, nominado para el Nobel de la Paz. Compromiso con pinzas, pero claro, sí. Irán lo que dice también, o al menos eso es lo que circuló, es que sí, ok, pero vamos a seguir haciendo crecer nuestro potencial nuclear. Hay como una afirmación en ese sentido, ¿no? Bueno, en términos del gobierno iraní, tiene que dar un mensaje muy fuerte, tanto al interior de Irán, claro, que recuerden es un gobierno autoritario, casi totalitario diría, donde los autoritarismos y totalitarismos nunca pierden la guerra. O sea, no hay manera de que un totalitarismo en su retórica pierda la guerra, porque siempre son los victoriosos, y de hecho de eso se trató también en aquellos pocos misiles que cayeron después del alto del fuego. Es muy común que en Medio Oriente tanto Irán como los actores, los grupos terroristas aliados de Irán, siempre tengan que tener la última palabra. La última palabra. ¿Por qué la última palabra? Porque esa última palabra es la que le da la sensación de victoria. ¿Ok? Entonces, tenemos, Irán lanzó los misiles después para romper el alto del fuego. Israel respondió destruyendo un radar, aparentemente por pedido de Donald Trump, de que fuera no una represalia demasiado fuerte. ¿Ok? Pero como dije, una reconfiguración que nos lleva a ver cómo el Medio Oriente se va a cambiar, si se quiere, va a poder tener una nueva visión, sobre todo porque Israel demostró ampliamente su superioridad militar. O sea, si tenemos ahora con el mapa que vamos a ver,
Israel, por supuesto, es el estado más chico, ¿no? El estado más pequeño, tecnológicamente muy superior al resto, pero como hay diferentes potencias donde la potencia se creía que era Irán, que tiene muchísima influencia, como se muestra en el mapa, no solo sobre Afganistán, también sobre Pakistán, digo, influencia regional y principalmente sobre Irak, ¿no? Irak es el caso ahí que está en el mapa, también hay que tener en cuenta, una competencia que se reconfigura porque Irán fue apabullado en este conflicto. Digo, la potencia militar, ¿no? En Medio Oriente, sobre todo, es muy importante que los estados no solo sean retóricamente fuertes, sino militarmente fuertes, y fue apabullado el régimen iraní con la fuerza aérea israelí, sobre todo. O sea, ustedes fijan, a las pocas horas Israel ya controlaba todo el espacio aéreo iraní, y Irán va a tener que, de alguna manera, recomponer ese honor, no solo frente a propios, sino también frente a extraños. Ok, Arabia Saudita, que es su principal rival, no solo en términos geopolíticos, sino también en términos religiosos, ¿no? Las dos potencias, Arabia Saudita una potencia sunita, Irán una potencia chiita, que compiten por el control del mundo islámico. Arabia Saudita hoy en día ve que Irán no tiene la fuerza que creía que tenía. Y ahí nosotros, bueno, todos pensando en cuál puede ser la represalia de Irán, evidentemente no tiene el potencial militar para ir a porque lo hubiera hecho de otra forma, no tenía armas nucleares, entonces eso está un poco claro, pero también te pregunto, y ahí nos desarrollas, si puede haber una represalia económica también hacia el mundo con esto que se especuló, con el cerramiento del canal de Hormuz. El estrecho de Hormuz, que es esa puntita que se ve entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, que es como ese cuernito que sale de Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Frente a Irán, es el lugar por donde pasa el 20% del petróleo y del gas natural licuado a nivel mundial. Es una región donde salen los barcos cargueros que justamente cargan lo que se extrae del Golfo Pérsico, que es esa región en azul, lo que está a la izquierda, digamos, a la izquierda del cuernito de la península arábiga, y podría generar, por supuesto, muchísimas repercusiones, ¿no? Ya nos acordamos como el canal de Suez, que es algo que no siempre estuvo en las noticias en los últimos años porque algún barco quedó encallado, que de repente quedó ese barco encallado y la red de provisión mundial, digamos, la red de comercio mundial quedó totalmente pausada porque un barco encalló. Bueno, imagínense, en el estrecho de Hormuz además es un cerramiento con ánimos militares por parte de un Estado. Eso sí podría haber causado varias complicaciones a nivel mundial, y también podría haber generado un casus belli. ¿Por qué? Porque en Medio Oriente, por lo general, el cerramiento de los pasos marítimos suele ser tomado como casus belli para iniciar una guerra. No quiere decir que necesariamente se justifica a nivel legal, por ejemplo. Hay argumentos a favor y argumentos en contra de eso, pero sí que, por ejemplo, Israel, cuando Egipto cerró los estrechos de Tirán, que es el canal que tiene con el Golfo de Aqaba, el canal que tiene Israel para salir al Océano Índico, inició la guerra de los 6 días, ¿no? Con ese casus belli, ¿no? El cerramiento, el cierre de los estrechos de Tirán, bueno, el cierre del estrecho de Hormuz podría haber causado para Irán muchísimos más perjuicios de lo que aparentaba, y me parece que por eso no lo hizo también, ¿no? Entendiendo que podía llegar a ser algo mucho peor. Y termino con otra cosa más. Irán no pudo responder tampoco porque Israel destruyó prácticamente todo lo que tenía en los primeros momentos del ataque. Como fue un ataque preventivo, ¿no? Que es esto de atacar antes de llegar a que esté la amenaza real, ¿no? Como era el caso de la bomba nuclear, había destruido prácticamente gran parte de los misiles que tenía, ¿no? De los miles y miles de misiles que tenía, se terminó quedando con bastante poco, y por eso vieron que fue racionando. Primero fueron 100 misiles, 200 misiles, 300 misiles, después 25, 20, 5, no van bajando, no solo porque se reduce la cantidad de misiles, sino más estratégico todavía. Israel destruía las lanzaderas de misiles. O sea, uno puede tener 100.000 misiles, pero si no tiene con qué lanzarlos, es imposible que funcione. Claro, la verdadera victoria fue en cuestión de inteligencia, ¿no? Israel sabía dónde estaba todo, dónde estaban las cúpulas militares, dónde estaban las lanzaderas, dónde estaban Y debo decir lo siguiente, fue una infiltración de inteligencia en gran parte permitida gracias a la presencia de iraníes que trabajaban para Israel también. Porque es muy difícil que todos los agentes que hayan pasado información dentro de Irán, de las ubicaciones de las fábricas, de las ubicaciones, ya se sabía esto igual, pero de la central de enriquecimiento de uranio, de los militares y los miembros del plan nuclear, donde estaban en ese preciso momento, tuvo que haber habido colaboración iraní, necesariamente con el Mossad, imagino yo, para que dijeran dónde estaba cada uno, y sobre todo demuestra que hay una población que se opone al régimen. ¿No? Por eso se hablaba esto del cambio de régimen, que no podía ser posible sin que participara la población civil. Claro. En toda esta historia, ¿cómo ves el rol de Trump
¿Cómo lo viste en los últimos días? Porque, o sea, fue como de repente sale a decir, primero un poco desoído, ¿no? Porque primero dice, bueno, ya está, tregua, se terminó la guerra, después sale en su red social, en Truth Social, sale y dice que no me desoiga Israel, que no me desoiga también Irán, como un mensaje medio alarmista para los dos, y finalmente como llegan a la tregua porque él lo pide. O sea, ¿cómo es el rol de Trump ahí? Trump es Trump. Donald Trump es Donald Trump, creo que es la mejor definición que se puede dar de él. Y no solo que Trump es Trump, sino que él decide cómo se hacen las cosas. Y cuando no le gusta cómo se hacen las cosas, se lo hace saber. Pero no solo al mandatario del país que está haciendo lo que a Trump no le gusta. Se lo deja saber a los medios y se lo deja saber de una forma muy burda incluso. No decían antes de subir en el helicóptero que decía, no, pues Israel atacó, rompió el fuego y eso está muy mal. Y le voy a decir a Netanyahu que está muy mal. Y después después se abraza con Netanyahu, pero no importa. No es como que Trump tiene una postura de lo que no le gusta, lo exterioriza y además es el presidente de Estados Unidos. Digo, él es el que tiene justamente la palanca de cómo funciona todo y hay que hacerle caso y tenerlo entre algodones porque no sabe cómo va a reaccionar. O sea, Trump un momento te dice, Estados Unidos no se va a involucrar, pero apoya a Israel. Después dice, voy a tomarme 2 semanas para ver si voy a lanzar un ataque porque gran parte del Partido Republicano dice, no lo vamos a hacer porque no nos metemos en conflictos externos y a los 2 días el ataque. Y además, con la precisión ¿Para vos que ahí tuvo, hubo un cambio de opinión o él ya sabía que iba a atacar y tiró lo de las 2 semanas como para mí ya lo sabía. Una maniobra de... A ver, en realidad como es Trump pudo haberse levantado ese mismo día y decir, levantó cruzado. lo vamos a hacer. Claro, hoy, así, pudo haberse levantado y dijeron, hoy lo hacemos así. No sé cómo hacen para trabajar los del equipo de Trump. O sea, no sé cómo lo tienen que conocer muy bien para saber para dónde va a disparar, pero sí que inició un ataque, además, contrario a lo que lo acusaron varios miembros del Partido Demócrata, no está declarando la guerra a Trump. De hecho, él hizo un ataque, eso, ¿no? Declarar la guerra, que es facultad del poder legislativo necesariamente en los Estados Unidos de América. Trump no lo hizo, realizó el ataque y además después llamó al cese al fuego. Y les voy a decir una cosa más. La llamada al cese al fuego, ese tweet, ¿no? En realidad, ¿cómo se le dice al tweet de Truth Social? Yo le digo tweet. Ese tweet de Trump diciendo que el alto el fuego para mí fue más un mecanismo de presión a Irán e Israel para que aceptaran ese alto el fuego, más que él ya lo tuviera negociado aparte totalmente con mayúsculas, así a lo sí, loco, con mayúsculas diciendo esto va a durar para siempre, ¿no? Como muy optimista y después, bueno, que las partes, tanto Irán como Israel, tardaron en presentar el acuerdo como válido, ¿no? Pero ¿y ahora? Bueno, por ahora es una tensa calma, hay que ver cómo funciona en los próximos días. Yo creo que si no hay de nuevo un altercado, si no hay misiles tierra a tierra por parte de Irán, si no hay ningún tipo de ataque israelí, esto se va a mantener. No sé por cuánto tiempo, me parece que el Estado de Israel quizá le hubiese gustado llegar a más, no solo llegar a más en cuanto al cambio de régimen, sino a destruir completamente el aparato nuclear, que sabe perfectamente que no fue destruido un 100%, sí ralentizado, no destruido un 100%, y Donald Trump, que también va a estar aparentemente dispuesto a negociar con el régimen de Teherán, otra vez. O sea, le pegó la clásica que hace siempre, ¿no? Esto de pegar y después negociar, pero de verdad, o sea, pegar físicamente, militarmente y después negociar. Y para cerrar, ¿no? Más allá de la cuestión geopolítica, más allá de cómo se entiende Medio Oriente, el plan nuclear iraní y demás, o sea, el plan nuclear iraní, la competencia de poder en Medio Oriente, entre Israel y Arabia Saudita, otro día podemos hablar de Turquía también, que es un tema aparte, en otro, sí. Parece que Erdogan tiene delirios sultanísticos, ¿no? Como que él se levanta y piensa que es el sultán de Medio Oriente otra vez, del Imperio Otomano, el Imperio Turco. Me parece que se está dando de nuevo, no solo en Medio Oriente, sino en todo el mundo, una nueva cruzada de Occidente. No sé si les suena. ¿Se acuerdan lo que fueron las cruzadas? Sí. ¿No? El evento histórico, ¿no? De la cristiandad que va a defender Jerusalén de los sarracenos, de los musulmanes y demás. Cada determinada cantidad de años es como que el mundo se divide en dos, ¿no? Bueno, Milei lo plantea así, ¿no? La defensa de Occidente. Sí. Del lado de... Y no es el único, digo. Además, díganme si eso no le sirvió en la campaña a Milei. Hablar de Occidente versus los antioccidentales, los iliberales, diría Hannah Arendt, por ejemplo, ¿no? Los no liberales, que... Aunque es medio raro eso, porque es como que dentro de los iliberales también caerían algunos que pueden ser llamados liberales. Entonces sí, medio raro, después ¿no? te hago una pregunta sobre Milei, pero está bien. Con esta cruzada de Occidente de ir contra aquellos que están en contra del sistema capitalista, en contra de Occidente, en contra de Estados Unidos, Europa y demás, que nos lleva a un mundo 50-50, ¿no? Es blanco-negro, 50-50, y hoy aquellos que están en un gris
no tienen relevancia política. Y eso pasa en la Argentina, pasa en Medio Oriente, pasa en Europa, pasa en Estados Unidos. Aquel que se plantea como un gris, como una opción que aglutina posiciones y digamos, que contrarresta los polos, hoy políticamente pierde. Digo, el caso de Argentina, el caso de Israel mismo, el caso del resto del mundo occidental, y además el otro polo, el que no es occidente, que uno dice es un polo más uniforme, más compacto, que no es así, porque hay por supuesto diferentes posiciones. Fíjense que ni China ni Rusia salieron a bancar a Irán, porque China y Rusia pueden estar en contra de Estados Unidos, pueden competirle a Estados Unidos, pueden estar en contra del modelo occidental, pero son aliados circunstanciales de Irán. Pero no es que hay una alianza que vaya más allá de lo estratégico. Por eso salieron a defenderlo en la ONU, a defender el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a Irán. No es que dieron material bélico, se metieron directamente en la guerra, ¿no? Para entender que son dos polos, aparentemente uno más unificado que el otro, pero sobre todo en la retórica, ¿no? Los antioccidentales, Irán, el régimen iraní, y los defensores de los valores occidentales, ¿no? Como que el mundo está yendo ¿No es a una eso. señal esa de, bueno, al final, cuando Estados Unidos se metió a fondo, todo lo que parecía como el bloque del mal, igual a Irán medio que lo dejaron, bueno, arreglate vos solo? Es una mala señal, ¿o no? De China, de Rusia, de a mis aliados al final yo no los banco a muerte cuando las papas Es que queman. yo no sé si alguna vez dijeron que lo bancaban a muerte. Lo van a defender retóricamente. Digo, sí, Sergei Lavrov, el canciller de Rusia, puede decir que no, esto no escale, que Estados Unidos se puede meter en Medio Oriente y demás, pero nunca fueron aliados así. Digo, no tienen relaciones carnales, ¿no? Como hubiese dicho Guido Itela, que la Argentina tenía con Estados Unidos en los 90. No existe eso. Es más que nada circunstancial de aquellos que están en contra del régimen internacional, del sistema internacional impuesto, diría, después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después del final de la Guerra Fría, que se mantiene hasta el día de hoy, con cambios, pero se mantiene. Digo, no, son aliados circunstanciales que son, como se llama, potencias revisionistas, ¿no? Que quieren revisar el ordenamiento de poder, la distribución de poder, pero no es que sean amigos entre sí, son aliados, no es lo mismo. Ahora voy a lo de Milei porque es la inquietud que nos surge a muchos cuando Milei se sube a estas cosas. Digo, y fue una crítica extendida, no estoy diciendo nada nuevo, pero digo, hasta el Partido Justicialista predeciblemente sale con un comunicado y dice, porque Milei se sube muy fuerte y también nos nombra el canciller israelí. Vos decís, acá tenemos un historial de 2 atentados. Es verdad, Gideon Sa'ar que puso Viva Libertad Carajo. Claro, en el pero tipo, tenemos un historial de 2 atentados y evidentemente Irán no está en condiciones de atacar o de atacar fuertemente a Israel. No seríamos como de repente llamados como un blanco fácil con este alineamiento tan a ciegas, ¿no? En el que está claro, pero bueno, que Milei refuerza en cada ocasión. ¿Cómo ves esa posición de Milei y cómo nos puede afectar o no? Se dice mucho esa posición de Milei, incluso la posición de Milei respecto de Israel, pero particularmente los Estados Unidos de América, es una posición que en cierta forma llama la atención en un mundo donde las relaciones interestatales son cada vez más a nivel bilateral, ¿no? Que Milei también lo sostiene, propone ¿no? eso, él, de hecho. Sostiene la bilateralidad, pero me refiero a una bilateralidad no solo en cuanto a comercio, sino una cuestión política también. Y él, fíjense cómo no es solo estar a favor de los Estados Unidos de América, sino estar a favor justamente de lo que decíamos antes de Occidente. ¿Ok? Porque si uno se fija en la bilateralidad, ¿qué importa Occidente? Importa mi país, no Occidente. Pero fíjense cómo es no solo la bilateralidad, sino también una cuestión de valores, ¿no? Una cuestión retórica de valores que va más allá de lo material, pero que tiene que ver con, por un lado, la bilateralidad y por el otro lado, la civilización, ¿no? La civilización occidental y la bilateralidad. Lo dijo en la entrevista de Trebuk, de hecho, dijo en Israel nació el cristianismo que está relacionado con los valores capitalistas que yo defiendo. Y además, Javier Milei está convencido de eso. Javier Milei tiene una posición a favor del Estado de Israel que va más allá de su gobierno, es una cuestión personal. Sí. Yo creo que él tiene una cuestión personal. Que mete como una política de Estado, una cuestión que obviamente es personal. Bueno, y ahí está la principal discusión, ¿no? ¿Qué debe hacer el político? El político debe mezclar, ¿no? Además es gracioso, ¿no? Porque si uno va con algunas otras cosas, es como que para algunas cosas se mezcla y para otras cosas no. Para algunas cosas es personal, para otras cosas es una cuestión de Estado, es una cuestión de gobierno. Pero es una discusión, ¿no? Y yo creo incluso que la gente que lo votó, en muchos casos, acordaba con Milei, sobre todo por su manera que tiene de hacer política, justamente esa, la fusión, ¿no? De lo personal con lo gubernamental. Que no sé si está necesariamente bien o no, pero es como que él es en la sinceridad esa de decir, bueno, vamos con Israel. Eso nos pone en peligro a los argentinos, eso nos pone en peligro a la Argentina. Yo creo que la Argentina está en peligro igual con o sin Milei.
Digo, la Argentina tiene muchísimas falencias a nivel de seguridad y defensa. Sí, que lo que nos pasa es que pondría en levantar peligro. la mano, yo sí, totalmente, y de hecho hemos tenido, bueno, un historial de atentados acá, pero digo, levantar la mano en el medio del conflicto, a mí al menos me generó Como cierto imprudente, temor, ¿verdad? ¿no? Como decir, che, acá estábamos, y el otro que nos menciona en Twitter, el canciller, ¿por qué nosotros no queremos estar en ese conflicto? Como lo dije acá la vez pasada, que Milei le haya dado la mano a Netanyahu para Netanyahu antes del ataque. Vieron que Milei justo se fue cuando fue el ataque Sí. de Israel sobre Irán. Ese justo estuvo completamente avisado, Sí, ¿no? sí, sí. No, no. Igual yo le pregunto lo mismo. Yo siempre digo lo mismo. Si hubiese estado ahí Milei, no si hubiese estado cuando fue el ataque israelí sobre Irán, para mí quería subirse un avión e ir, ¿eh? Pero sin duda, para mí, él quería pilotear el avión, te digo, así nomás. Quería apretar la botonera. Claro, no sé, para mí él estaba, no sé, no sé qué hubiese pasado con eso. No sé, qué hubiese pasado con eso. abierto, no sé. No sé qué hubiese pasado con eso, pero sí que tiene un alineamiento, como ya había dicho también, no solo con el Estado de Israel, sino con su gobierno. ¿No? Con que encuentre en Netanyahu una figura de lo que podríamos llamar de derecha, ¿no? Que no solo es él, sino que lo ve con Meloni, lo ve con Orbán, que son de un lado conservadores, algunos le dirán liberales, que son esta nueva derecha que no podemos entender bien todavía, pero que dicen defender esa civilización occidental, ¿no? Esa civilización occidental frente al mal, ¿no? Pues se volvió a hablar mucho del mal, de lo maligno, no tanto de los intereses, sino del mal, ¿no? Como una cuestión moral. Y me parece que sí, que, a ver, que Milei tenga esa posición quizás nos pone de alguna manera en riesgo, otra vez, debo decir, no un riesgo mucho mayor al que ya tenemos de por sí por la cantidad de infiltraciones que hay en la Argentina y que no solo fueron los 2 atentados, digo, podemos hablar no solo de terrorismo, sino también de narcotráfico, y sobre todo cuando el narcotráfico o el crimen organizado se une con el terrorismo, que es lo que suele pasar en América Latina, no solo en la Argentina, sino en toda América Latina. Me parece entonces que sí, que quizás uno podría pedirle más prudencia, si sé que uno podría más pedirle prudencia en las declaraciones, pero al mismo tiempo me parece que el presidente hable de esa manera tampoco aumenta el riesgo. Sí nos ponen las primeras planas a los argentinos, ¿no? Es decir, la Argentina está con Israel, la Argentina está con Estados Unidos, pero es lo que él quería también. Totalmente. Y creo que es lo que la gente que lo votó quería también. Digo, Sí, entonces, sí. no sé qué tan diferente es a lo que está haciendo Milei y lo que uno esperaba que hiciera antes de asumir. Me parece, no sé. Sí, por ahí un poco más guardadito. Sí, bueno, después ya son las maneras, ¿no? De gobernar o de declarar, si se quiere. Cerramos Nos quedamos sin tiempo ya. Bueno, no entendía lo que me estaban diciendo. Bueno, Mauro, nos quedamos Un sin placer. tiempo. Ahora sí, volvé la semana que viene, porque para mí que Esto esto va no a seguir. terminó. Para mí que sí. Esto va a seguir. Para mí que nos queda, bueno, toda la nominación del Nobel de Trump, que es lo que Trump quería, así que veremos. Qué Perdón, pasa con termino eso. con esta Sí, pregunta. Sí. ¿La paz se logra con la fuerza? Te va a pensar esta, ¿eh? ¿Qué es lo que dice Trump? Filosófica. Es lo que Sí. dice Trump, justamente. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial funcionó. Es que, bueno, hay un montón de teorías, digo. Con y dos bombas además, nucleares cómo se ver terminó el conflicto. uno puede ver la historia de la humanidad como un periodo de paz que se rompe con la guerra, un periodo entre guerra que se rompe con la paz, ¿no? Es muy filosófico, lo vamos a ver la próxima. Me gustó, queda pendiente. Bueno, nosotros nos despedimos, Fede, nos vemos el viernes acá en Promesa de Campaña por la K.